Finanzas desde cero, un podcast en español de Franklin Templeton, México. Hola y bienvenidos a Finanzas desde cero, un espacio de Franklin Templeton, México, en donde hablaremos de finanzas personales y de inversiones con un lenguaje práctico y sencillo. Como siempre me acompaña mi buen amigo Luis González, director de inversiones para la oficina en México. Y bueno, conmigo también Alex Vargas, instructor de educación financiera para la Academia de Franklin Templeton. Perfecto. Y hoy, en el primer capítulo de este podcast, vamos a hablar, dijimos que íbamos a hablar de lo básico, ¿no? Correcto. Entonces vamos a hablar de consumo, ahorro e inversión, ¿no? Lo más básico que hay cuando hablamos de finanzas. Que ¿no? realmente a lo que estamos apuntando es a definir lo que es la libertad financiera, ¿no? Que es un tema que a mí no me encanta, más bien es una frase que a mí no me encanta porque creo que está muy dicha por todos estos influencers que hay en redes, ¿no? Alcanza tu libertad financiera. ¿Qué es eso de la libertad financiera? Sí. No, realmente siento que ya es un punchline, no una línea para jalar clics, pero en realidad, ¿tú qué entiendes por libertad financiera? Estoy muy de acuerdo contigo en que el tema es, o el término se ha prostituido, por decirlo así, Exacto. en el sentido de que despierta este deseo de las personas de lograr esa panacea, ese lugar en donde ya no tienes que preocuparte por tus finanzas. Pero si me preguntas a mí, la libertad financiera se reduce a dos variables muy importantes. ¿Cuánto dinero ingresas y cuánto estás gastando? La diferencia entre esas dos variables va a determinar qué tan solvente eres o qué tanta capacidad tienes para poder hacer inversiones o para poder satisfacer cualquier otro deseo, ¿no? Entonces, entre más amplia sea la diferencia entre ingreso y gasto, para mí, ahí está la libertad financiera. ¿Para ti qué significa? Yo más bien no lo definiría tanto como la diferencia entre ingreso y gasto, porque al final del día lo que quieres, o sea, el dinero es un medio, no es un fin, Correcto. ¿no? Entonces, o sea, al final del día si quieres gastar, o sea, más bien si quieres ingresar, pues para poder tener una vida decente, ¿no? Ok. Cuando estábamos preparando este capítulo, ¿no? Hablábamos de que generalmente cuando aumenta nuestro ingreso, también aumentan nuestros gastos, ¿no? Pero también tiende a aumentar nuestra satisfacción. No es lo mismo ganar 10,000 pesos y decir, bueno, sí me alcanza, ¿no? Que ganar 20 y decir, bueno, pero ahora aumento o expando mi calidad de vida para que esos 20 me los pueda, o sea, pueda comprar cosas o pueda tener experiencias pues un poquito más relajadas, ¿no? Entonces, más que libertad financiera, yo te diría, yo cambiaría la palabra libertad por paz financiera, ¿no? O sea, ¿qué es lo que te permite Mírate. dormir en la noche? ¿Qué es lo que te permite estar tranquilo contigo mismo, ¿no? Y eso, si bien tiene que ver con el ingreso, también tiene que ver con el gasto y con el ahorro. Correcto, correcto. Que creo que la clave ahí es en la parte del gasto, en la parte de los hábitos del consumo. Hablabas ahorita de que cuando una persona comienza a percibir un ingreso mayor, comienza a gastar más. A eso se le conoce como el efecto riqueza. En realidad, cuando una persona comienza a ganar más, la idea debería de ser que no ajustes tu gasto al ingreso, sino que comiences también a privilegiar un poco el ahorro y la inversión, ¿no? Poner a trabajar el dinero de manera intencional. Pero como bien te digo, la clave para mí es en los hábitos de consumo, porque estos van a determinar qué tan amplia va a ser esa diferencia entre ingreso y gasto. Exacto. Ahora, empezaría primero, o sea, dado que estamos hablando de consumo, ingreso, gasto, inversión, empezaría primero con el ingreso, ¿no? Correcto. Hablemos Tendemos con ingreso. tendemos digamos, por contabilidad mental, por cómo estamos, o cómo solemos pensar, ¿no? Tendemos a dividir el ingreso en 2 partes, ¿no? El ingreso formal, ¿no? Sí. Que es el que generalmente se gana, pues, con el trabajo, Correcto. ya sea si eres emprendedor, pues, con el dinero que te entra de tu empresa, o si eres empleado, pues, con la quincena, ¿no? Que dicen que hay 3 grandes, las 3 grandes, de drogas sí, los 3 grandes vicios son los carbohidratos, la cocaína y el ingreso mensual, ¿no? No podemos vivir sin ellos. Una vez que te enganchas, más bien ya no puedes vivir sin ellos. Ya. Entonces, ese es el ingreso formal, ¿no? Y ese generalmente lo hacemos para gastos formales, ¿no? Y luego tienes el ingreso informal, ¿no? Que es generalmente lo que te llega por otros lados, ¿no? Ya sea
di una clase y me pagaron por haber dado esa clase, o gané una apuesta, ¿no? O cualquier otra cosa. Vendí cosméticos, ¿no? Exacto, bueno, Sí. generalmente ese ingreso lo tendemos a poner en la cabeza como ingreso informal, ¿no? Y genera Como adicional, ¿no? Como Como un ingreso adicional. Sí, adicional. Pero también la forma en la que etiquetamos el ingreso es la forma en la que solemos gastarlo, correcto. ¿no? Generalmente el ingreso del sueldo, ¿no? Lo gastamos en renta, lo gastamos en luz, lo gastamos en el coche, en la hipoteca, en lo que sea. Mientras que el ingreso informal, ¿no? La apuesta que gané, o el ingreso que no esperaba, como las utilidades, o ¿cómo se llama? El fantasy de aquí de la oficina. El fantasy, exacto, los partidos de fútbol americano, en el que ganas la apuesta, etcétera, etcétera. Eso dices, ok, es dinero extra que no esperaba, y entonces me lo gasto en otras cosas. En cualquier cosa. En un gasto más superficial. Sí. Yo invito hoy la cena a mis amigos. O no tenía pensado hacer un viaje, pero pues me llegó esta lanita y pues nos vamos de viaje, ¿no? Sí. Entonces, en lugar de tratarlo como ingreso formal, lo tratamos como ingreso informal, y eso está mal, ¿no? Porque al final del día es ingreso, Sí. ¿no? Sí. Entonces, lo primero que les diría sería, trata el ingreso, Por igual. formal o informal, por igual, Sí. ¿no? Si tú dices, voy a destinar 20% de lo que me cae de sueldo al ahorro, también aplícalo para el ingreso informal, ¿no? Para la apuesta que ganaste, para la clase que diste, para las utilidades, para el aguinaldo, etcétera, etcétera, ¿sí, no? Por ahí tenemos nosotros un marco presupuestario o un marco de orden para las finanzas personales, que le llamamos el presupuesto 50-30-20. Hablabas del 20% de ingreso, 30% gasto destinado al gasto discrecional o aquellas cosas que son más placenteras para ti, para hacer que tu vida sea más disfrutable, 50% gasto de supervivencia, todo lo que es indispensable, ¿no? De ahí se habla que la vivienda, el transporte y los alimentos son los 3 rubros que succionan más dinero de esta bolsa presupuestaria. Cualquier reducción o ajuste en estos 3 gastos pudiera representar un ahorro considerable. Pero la idea es ese 20% de ahorro, atinarle a ese 20% o llegarle a ese 20%. Muchas personas podrían decir, mi capacidad financiera ahorita no está para poder ahorrar un 20%. Está bien, comencemos con un 1, un 2%, y de ahí cada año ir tratando de hacer lo posible para ir incrementando dicho monto, porque a final de cuentas el ahorro, y aquí me gustaría preguntarte, para mí es el insumo de las inversiones, ¿correcto? Pues creo que sí, al final del día, si quieres empezar a invertir, pues tienes que tener un capital ahorrado, Correcto. ¿no? Antes de tocar ese tema, yo iría un poquito más atrás, ¿no? Y diría, a ver, definimos el ingreso, vamos a definir el gasto, Gasto, claro. ¿no? El gasto para mí debería ser, a ver, generalmente debería estar en función de cuánto se ingresa y cuánto se ahorra, ¿no? Es decir, Ya. generalmente, o el mexicano promedio, la persona promedio, lo que hace es ingresos menos gastos, y si Igual. sobra, lo ahorra, Sí. ¿no? Debería ser al revés. Sí. Debería ser ingresos menos ahorro, y lo que me sobra lo gasto. Tú decías, un objetivo del 20%, pues probablemente sea elevado al inicio, podemos empezar con algo menor, pero una vez que nos comprometemos un porcentaje, que ese porcentaje se cumpla, y lo que se ajuste no sea el ahorro, sino el gasto, ¿no? Correcto. Obviamente va a haber días en donde, pues, por alguna emergencia vamos a tener que gastar más, ¿no? Y entonces el ahorro nos va a servir como un colchoncito justamente para poder lograr ese gasto, ¿no? Pero en una emergencia, vaya, salir todos los domingos a comer no es una emergencia, Es correcto, ¿no? ¿no? Ir al cine 3 veces a la semana no es una emergencia, Sí. ¿no? Ir a un Acuerdo. concierto tampoco es una emergencia, Sí. ¿no? Sí. Tener que pagar el deducible de tu seguro de gastos médicos o una ida al hospital, eso sí es una emergencia, y ahí se vale, Sí, ¿no? claro. Pero debería estar en función, el gasto debería estar en función del porcentaje de ahorro que ya te comprometiste a apartar, ¿no? Sí, me encanta. Me encanta esa ecuación porque cambias el orden. Sí, y entonces privilegiamos el ahorro como una variable que va a determinar cuánto podemos gastar, a final de cuentas, ¿no? Exacto. De ahí me iría yo un poquito a hablar de los tipos de gasto. Sabemos que hay gasto fijo y gasto variable, pero también por ahí escuché algo sobre gasto semilla y gasto fuga, Ujú. ¿sí? Gasto semilla implicaba cualquier mm,
cualquier gasto, pero que de alguna manera abone a algo favorable o positivo para ti, ¿no? Como un gasto en educación, como invertir en alguna habilidad o en algún lenguaje, algún idioma. Eso sería un gasto semilla, ¿no? Un gasto fuga sería aquellos que realmente no aportan un valor a la persona, como irnos de fiesta con los amigos, a lo mejor irnos al cine 1 o 2 veces a la semana, cosas por el estilo, ¿no? Entonces, Yo también vale la pena hacer esa distinción entre sí, los gastos, ¿no? estoy de acuerdo, aunque yo lo llamaría de otra forma. O sea, porque siento que la palabra gasto viene con un estigma, Con una connotación, ¿no? con Una una carga connotación emocional. negativa, Claro, ¿no? O sea, yo estoy deshaciéndome el dinero para gastar, ¿no? Sin embargo, yo creo que, por ejemplo, pagar la hipoteca no es un gasto, Sí. ¿no? O sea, al final del día estás invirtiendo Oh, en un bien raíz, correcto. ¿no? Aunque vivas en él, pues, al final del día te estás haciendo de un activo, ¿no? No es como ir al cine en donde o gasto discrecionario, ¿no? Irme de vacaciones, o sea, sí está padre, está bonito conocer otros lugares, te relajas, pero al final del día no, o sea, después de tu vacación, no hay un activo detrás que te va a reportar una utilidad. O sea, no es comprar una casa, no es comprar un coche, no es comprar educación, ¿no? O sea, a eso le puedes sacar jugo. A tu viaje, pues vas a tener anécdotas, vas a haber aprendido algo, fotos, tapas, vas a tener fotos, vas a tener likes en Instagram, Sí, ¿no? Pero no, o sea, pero eso no te reditúa realmente, es correcto. ¿no? En un activo, ¿no? Entonces, pues, nos podemos alejar de la palabra gasto y decir inversión, ¿sí? Pues sí, o sea, En yo, experiencias, yo en diría que hay, activos. yo diría que hay gastos que, pues no gastos, más bien desembolsos que te generan o sea, que tienen un potencial de generarte más después, ¿no? Estás invirtiendo en activos, donde puede ser activos intangibles, como es la educación, o tangibles, como es una casa, Sí. y después gastos destinados al consumo, que esos pues, no te traen beneficios posteriores, ¿no? Valor, ¿no? Que creo que a final de cuentas, cuando hablamos de economía, siempre hablamos de que los recursos son escasos, son limitados, y lo que tratamos es de tomar decisiones de tal forma que maximicemos el valor que nosotros estamos generando por cada uno de esos gastos o ese desembolso que estamos haciendo. Exacto. Y ahí creo que podría caber la idea del endeudamiento, ¿Mm? ¿no? Que hablamos al inicio. O sea, puede haber un endeudamiento, digamos que un endeudamiento bueno, es un endeudamiento que se hace para adquirir activos que después nos van a regresar esa deuda, ¿no? Correcto. Cuando inviertes en educación, pues puedes ganar más después y eventualmente pagas la educación, o el gasto en educación que hiciste. Y mismo caso en una casa, ¿no? Se aprecia con, no, si te quieres ir a otro lado, vendes tu casa y te regresa la inversión, no es dinero perdido, ¿no? Tus vacaciones, pues una vez que las gastaste, nadie te las va a regresar, salvo que seas influencer de viajes, y entonces pues hace sentido que te vayas de vacaciones, pero eso ya es tu chamba, ¿no? Es correcto. Sí, sí. Entonces, hay deuda buena y deuda mala. La deuda destinada al consumo creo que es deuda que no debería ser. A ver, ahorita hay ejemplos de, hoy por hoy en Estados Unidos puedes comprar tu pizza a 3 meses sin intereses. Es una estupidez, Sí. ¿no? Sí, hemos hablado también de eso en algunos cursos, donde utilizamos esta herramienta de los meses sin intereses, pero solamente para aquellos insumos o aquellas cosas cuya duración va a ser mayor al periodo en el que vamos a estar incurriendo la deuda, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de meses sin intereses, reservarlo para un coche, para un refrigerador, o cualquier otro electrodoméstico, algún mueble, cosas que van a tener un valor o una duración o una vida muchísimo más amplia que el periodo que voy a estar pagando esos intereses, ¿no? O esa deuda. Exacto, la pizza la comes, al día siguiente te deshaces de la pizza Y sigues y pagándola. sigues pagándola durante 3 meses. Es una locura. Sí, correcto. Entonces, sí, definitivamente. Ya. Y entonces, ya definimos ingreso, definimos gasto, ahora sí el ahorro, ¿no? El ahorro es, pues a ver, es técnicamente o lo que nos han enseñado es que es el diferencial entre el excedente. el gasto, Sí, ¿no? Y lo que proponíamos hace rato es cambiar de orden. cambiar la ecuación y decir el ahorro debe ser, más bien el gasto debe ser el diferencial entre ingreso y ahorro, ¿sí? Y tú decías, ok, un objetivo de 20%. Eh, muchos no están acostumbrados a decir, bueno, ya voy a dejar de ganar 20% y lo voy a meter al ahorro. Porque además no estamos acostumbrados a, o sea, postergarlo, ¿no? Queremos todo hoy, 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 Sí. hoy, 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 hoy. Sí, creo que ahí estamos hablando de 2 cosas, de 2 variables. La primera, la parte psicológica de no querer sacrificar un
un placer inmediato por una recompensa a largo plazo, ¿no? Y esa es una parte un poquito más biológica, más anatómica, de la que vamos a hablar también en algún episodio de este podcast. Pero la segunda viene de la parte cultural, ¿no? De una persona, de cómo es educada para manejar el dinero, qué concepto, qué relación tiene con el mismo. Y para una persona que ya está acostumbrada a gastar de cierta manera, de repente hacer ese ajuste y tratar de ahorrar un 20% de su ingreso pudiera ser un reto bastante difícil, ¿no? Exacto. Y ahí es donde pues, todo el mundo se topa con pared. Sí, No es como, digo, a ver, creo que todos hemos intentado hacer dieta. O sea, llega un momento, o sea, sí, al principio de año le echas todas las ganas, sí. ¿no? Pero después llega un momento en que te hartas, ¿no? Y dices, a ver, o sea, no estoy viendo resultados, porque además cuando ahorras no es así de ahorras y al mes ya eres rico, Ujú. ¿no? O Sí. sea, tardas 10, 15, 20, 30 años en generar un patrimonio, Sí. ¿no? Entonces tienes que cambiar un mindset, o sea, tu mindset tiene que ser de largo plazo. Mismo caso con la dieta, ¿no? O sea, llega un momento en que después de 3 semanas, un mes, 2 meses, dices, ya, quiero carbohidratos, ¿no? Correcto. Entonces, llegar a ese 20% que decías de objetivo luego no es tan fácil. Sí. Pero lo que se puede hacer es Comenzar pequeño, ¿no? comenzar pequeño e ir vía incentivos aumentándolo, ¿no? Aquí en Franklin hemos diseñado o ayudado a diseñar varios planes de pensiones de empresas que justamente se topan en este problema, ¿no? Implementas un plan de pensión en una empresa y dices, ok, quiero que mis empleados empiecen a ahorrar. No los puedo obligar, ¿no? Pero ¿cómo los incentivo? Entonces, lo que puedes hacer es, a fin de año, ¿no? Viene un aumento de la inflación y les dices a tus empleados, ok, la inflación fue 4%, ¿por qué no destinas 2% al ahorro y tienes 2% más para gastar el siguiente año? Entonces el empleado dice, ok, el siguiente año voy a ganar más, un poquito más, pero también voy a empezar a ahorrar. Y cada año lo que pueden hacer es justamente eso, ¿no? Empezar a ahorrar un poquito más con esos aumentos que se dan al final de año por la inflación. Entonces, si la inflación el siguiente año fue otro 4%, pues destinas 1% al ahorro, ya no estás ahorrando 2, sino 3%, Sí. y el siguiente año también estás ganando más. Sí. Entonces, no se siente. Sí. O sea, no estás sacrificando, digamos, ingreso o gasto y estás ahorrando más, ¿no? De hecho, este modelo, digo, o sea, no, lo usamos aquí en Franklin para diseñar fondos de pensiones, pero no es nuestro, ¿no? Este modelo lo propuso Richard Thaler, Nobel de Economía, de finanzas conductuales, y sirve bastante para incentivar a las personas de ahorrar más, o sea, de ir aumentando su ahorro paulatinamente sin que lo sientan, ¿no? Sí, y ya mi sugerencia ahí sería también aprovechar aquellas herramientas que están a nuestra disposición y que nos permiten automatizar el ahorro, ¿sí? Porque en el caso del producto que hablabas del fondo de pensiones, la persona realmente no siente o no percibe una diferencia significativa en su ingreso, lo cual hace que el ahorrar sea un poquito más, si no placentero, más aceptable. Entonces, en ese sentido, aprovechar herramientas de ahorro automático en donde inmediatamente cuando te cae tu ingreso o tu quincena o tu mensualidad, que se deduzca un cierto porcentaje para ir a una cuenta de ahorro, a un plan de inversión, a un instrumento, sería una excelente manera de comenzar a crear ese hábito sin realmente tener que hacerlo intencionalmente, sin tener que quebrarte la cabeza para descifrar cómo lo vas a hacer, ¿no? Sí, exacto. Sí, entre menos fricción haya en la toma de decisiones, más fácil va a ser. Sí. ¿No? O sea, tú ya sabes que te va a caer y te van a deducir ese dinero. O sea, ya, o sea, ya, Ajustas tu consumo a lo y ya lo tienes que tomar la decisión, porque la decisión ya la tomaste hace mucho tiempo y la maquinita se encarga de hacerlo por ti, ¿no? Exacto, exacto. O sea, entre menos fricción haya, mejor. Sí, y nada más para cerrar ahí la parte del ahorro, me encantaría mencionar, porque hablaste en un momento de pagar el deducible del auto, ¿no? Que es un gasto inesperado que normalmente la persona no tiene contemplada. Entonces, en la medida de lo posible, si llegamos a ese 20% del ahorro, que ese ahorro se divida en cuentas. Una cuenta de emergencia que tenga por ahí del equivalente a unos 2 o 3 meses del ingreso, y específicamente para atender estas emergencias o estos imprevistos financieros y poder solventarlos sin ningún problema, ¿no? Tener una segunda cuenta un poquito más a mediano o largo plazo, a lo mejor con un objetivo específico, la compra de una casa, la compra de un auto, el financiar la universidad de los hijos. Pero sí o sí tiene que haber una tercera cuenta sobre la creación del patrimonio en vías de planificación para la jubilación, ¿sí? Si eres una persona que trabaja en un empleo formal, tienes tu Afore o tienes tu
cuenta individual en el sistema de pensiones mexicano. Pero si trabajas por tu cuenta como emprendedor o trabajas en un trabajo informal, realmente no estás ahorrando o no estás aportando al sistema de pensiones. Entonces, una tercera cuenta para estas personas que están trabajando afuera de un trabajo formal sería una excelente manera de comenzar a planificar para el futuro. Claro. A ver, y es bien interesante eso que tocas, porque, o sea, eso de dividir el dinero en cuentas, muchos te podrían decir, oye, eso no es eficiente, ¿no? Porque tienes esta cuenta aquí, tienes esta cuenta allá, pero no se trata de ser eficiente, Sí. ¿no? Sí. O sea, la naturaleza está llena de redundancias, ¿no? La eficiencia es algo que nos han vendido durante mucho tiempo Sí. y que no necesariamente hay situaciones en las que no necesariamente son adecuadas, Correcto. ¿no? Y ve el ejemplo de la pandemia, por ejemplo. El mundo era eficiente, las cadenas de producción eran eficientes. ¿Qué pasó cuando un eslabón falló? Claro. La cadena se cayó, Sí. ¿no? Sí. Entonces, tener redundancias es importante, sobre todo en las cosas que realmente valen la pena. Y voltea a ver tu cuerpo, el cuerpo típico de una persona. Tiene 2 ojos, tiene 2 pulmones, tiene 2 riñones, te falla uno, no pasa nada, tienes otro. A ver, te baja tu calidad de vida, sí, pero no te mueres, Sí, claro. ¿no? Las redundancias son parte de la naturaleza. Sí. Entonces, tener un fondo para una cosa, otro fondo para otra, otro fondo para otra, no es eficiente, digamos que racionalmente hablando, Ok. pero evita que tengas un problema de liquidez. Y evita también, por ejemplo, que si se presenta una de estas eventualidades, uno de estos imprevistos, tengas que sacar de tu cuenta del ahorro para el retiro para poder atender ese imprevisto, ¿no? Así Que no es deseable para que nada. no es deseable, por supuesto. Entonces, bueno, eso es consumo, ahorro e inversión, Correcto. ¿no? En el siguiente capítulo vamos a hablar de, okey, ya, me convenciste, ya estoy ahorrando, Sí. ya tengo mi guardadito, ¿y ahora qué hago con él? Vamos a dar una introducción a las inversiones, Exacto. pero bueno, lo primero es, como decías, el ahorro, una semilla de la inversión, ¿no? Necesitas tener algo de capital para poder invertir. Sí. Este Y más que nada poner orden en las finanzas, ¿no? Teniendo ya estos conceptos claros de ingreso, gasto y ahorro, tener esa claridad para poder manejar nuestras finanzas de manera adecuada y entonces empezar a hacer estos espacios o estas bolsas para poder comenzar a invertir. De acuerdo. Pues nada, Nos siguiente. nos escuchamos la siguiente semana, en donde vamos a empezar a hablar ya un poquito de inversiones. Venga, gracias. Gracias a ti. Finanzas desde cero, un podcast en español de Franklin Templeton, México.